Bueno, sin más dilaciones y porque vamos ya un poquito con retraso, vamos a dar paso a la conferencia de apertura que lleva por título La política ante la complejidad del desarrollo global y que va a ser impartida por don José Blanco López. Destacando algo de su currículum, pues hemos planteado que ha sido diputado en el Parlamento Europeo, donde se especializó en las áreas de industria, innovación y desarrollo tecnológico, energía y propiedad intelectual. Fue ponente de la Directiva Europea de Energías Renovables. Previamente formó parte del Gobierno presidido por don José Luis Rodríguez Zapatero, en el que asumió el cargo de ministro de Fomento. En esta etapa presidió el Consejo Europeo de Transportes, gestionando la crisis de los controladores aéreos y la provocada por el volcán Eyjafjallajökull. Durante su último año en el Gobierno también fue ministro portavoz. Como parlamentario ha sido elegido senador y diputado por la provincia de Lugo entre 1989 y 2014, siendo vicepresidente de la Comisión de Industria, Energía y Turismo en su última etapa. Además, ejerció como concejal. En la dirección del PSOE fue secretario de Organización y vicesecretario general del 2000 al 2012. También ha sido coordinador de campañas electorales y secretario general del PSOE de Lugo. Cuando quiera, por favor, don José, puede subir. Buenos días a todas y a todos, querida presidenta y amiga María Eugenia, participantes del seminario. Nacho, gracias por la organización y por la invitación. La primera idea a compartir con todos ustedes, por muy obvia que parezca, es que hay que ser conscientes de que España, Europa y el mundo ha cambiado de forma muy importante en la última década. Especialmente, ese cambio se ha acentuado en los últimos años debido a la consecuencia de la pandemia de COVID-19 y por el impacto de una guerra a las puertas de la Unión Europea. Se trata de unas amenazas tan inesperadas y poco imaginables hace apenas 3 o 5 años que han cambiado el escenario internacional, el papel de la administración pública y de la política de partidos, al mismo tiempo que traen consigo unos retos y desafíos con soluciones complejas que implican a muchos actores y que solo se pueden convertir en oportunidades actuando con inteligencia. Y quiero mencionar algunos de los cambios que creo que son determinantes y que he agrupado en 4 bloques de claves para el futuro. Primero, sobre el papel de la administración pública. Segundo, el sistema de partidos. Tercero, la relación de fuerzas en la esfera internacional. Y cuarto, los principales retos a afrontar, a mi juicio, por parte de los gobiernos. Empezando por el primero, por el papel de la administración pública. Hemos visto que la respuesta de todos los países del mundo a la mayor emergencia sanitaria en el planeta en los últimos 100 años, la campaña de vacunación más compleja de nuestra historia, así como la respuesta de Occidente y de la Unión Europea a la guerra de Ucrania, nos devuelve a un paradigma de preponderancia del Estado en la toma de decisiones y como actor clave para articular las soluciones. A mi juicio, estamos inmersos en un proceso en el que se pone de manifiesto que sin Estado no es posible afrontar crisis tan profundas como las que estamos viviendo. El poder que tiene la administración pública por su estructura, sus terminales administrativas o la fuerza laboral que presenta se ha mostrado inigualable e incomparable a cualquier otra estructura que podamos imaginar. Ya sabíamos que un Estado fuerte era clave para la extensión de la democracia y todos los derechos civiles y políticos que conlleva, así como del capitalismo y la actividad económica que genera. Además, en Europa y en España ya éramos muy conscientes de que un Estado fuerte es la condición para el desarrollo de los derechos sociales y la protección social única de la que disfrutamos aquí. Ahora también sabemos que el Estado tiene la capacidad suficiente
para hacer frente a enemigos de tamaño colosal que infringen un daño tremendo en nuestras economías, en nuestras sociedades, en todos los aspectos de nuestra vida. Sin Estado, a España no hubiese llegado material sanitario de otros países del mundo como llegó durante la pandemia, aunque llegara tarde. Sin Estado, en España no se podría haber desplegado un dispositivo de protección social en las principales áreas del estado del bienestar durante la pandemia. Sin Estado, a España no habrían llegado miles de refugiados de Afganistán, siendo el país que más colaboradores fue capaz de evacuar. O sin Estado, no se podría haber desplegado alguna de las medidas que se han puesto en marcha para contener la inflación como fruto del incremento de los precios de las materias primas, especialmente de la energía. Pero es más, el Estado también ha demostrado ser el principal agente de movilización de fondos y financiación para transformar los sectores productivos del país o para adaptarlos a los principales retos a los que se deben de enfrentar los tejidos industriales. En definitiva, a este respecto, frente a otros paradigmas sobre un Estado reducido, más eficiente y garante de las políticas de austeridad en el gasto público, nos encontramos en un momento de fortalecimiento de la capacidad del Estado en todos los sentidos. En segundo lugar, la importancia de las estructuras internacionales. Otra clave para el futuro en el ámbito de la administración pública es el valor y el poder de las estructuras supranacionales. En la Unión Europea sabemos bien lo que suponen las crisis y emergencias como las que estamos viviendo para una mayor integración política y económica, y especialmente para la protección de una moneda común, de la deuda pública de cada Estado miembro o la movilización de los recursos en gran cantidad. En un mundo en el que cada vez son más las potencias emergentes y algunas que eran emergentes ya son pesos pesados en la escena internacional, es muy relevante una alianza que potencie las capacidades de cada uno. Hay tres ejemplos claros que ponen de manifiesto que juntos somos más fuertes, que de poco sirve una comunidad política pequeña que actúa por sí sola frente a las llamadas estructuras supranacionales como la Unión Europea. Estos ejemplos son de los más evidentes. La compra centralizada de vacunas frente a la COVID para vacunar a más del 70% de la población en la Unión Europea en poco más de medio año, algo que era absolutamente impensable en el año 2019 y, por supuesto, en el año 2012, se convierte en una realidad ante la necesidad de aunar esfuerzos y evitar una competencia que podría haber supuesto una inmunización desigual en la Unión Europea, una mayor integración que sin duda ha salvado muchas vidas. Los fondos europeos, que están movilizando 750.000 millones de euros entre transferencias y préstamos para los Estados miembros, que además suponen el mayor esfuerzo en reformas estructurales acompañadas de inversiones millonarias de las últimas décadas. Este desembolso no solo pone en valor la importancia de las estructuras supranacionales, también es el mayor reto al que se está enfrentando la administración pública en España. Y se trata de toda la administración pública, también de la administración autonómica y de la administración local. Otro ejemplo es la respuesta de la Unión Europea a la invasión de Rusia de Ucrania, no solo imponiendo toda una batería de medidas y sanciones que han ido esquilmando las posibilidades de financiación y de actuación internacional de Rusia, sino también organizando y preparando Europa para un invierno duro, para cortes en el suministro de gas ruso al continente o para coordinar todo un plan de ahorro energético y de incremento de la autonomía energética de la Unión Europea en relación con el exterior. En definitiva, pareciera que las estructuras supranacionales de la Unión Europea se van a fortalecer y van a ganar aún más protagonismo en algunos aspectos hasta ahora de competencia exclusiva de Estados miembros como la defensa y la seguridad,
Además, que cada vez tienen más peso como reguladores del mercado en ámbitos como el financiero, el energético o el impositivo. En tercer lugar, el gobierno multinivel. Por todo lo que he dicho anteriormente, también es imposible imaginarse ahora y en los próximos años volver a un modelo de poca conexión multinivel o en el que la base de las relaciones intergubernamentales se circunscriba a la mera cooperación o lealtad institucional. Las amenazas a las que nos estamos enfrentando han exigido y exigen prácticamente una concertación, una ejecución conjunta de parte de las políticas públicas que se están poniendo en marcha. Las medidas que han sido necesarias adoptar durante la gestión de la pandemia han requerido del acuerdo, del consenso y de la participación muy activa de todas las administraciones. Por supuesto, de las medidas de contención del virus, pero también para la implementación de la campaña de vacunación frente a la COVID-19. Y en estas decisiones, aunque las competencias residan principalmente en las comunidades autónomas y en la Administración General del Estado, en las labores de coordinación, también las entidades locales han sido determinantes para el desarrollo de estas políticas. Este nivel de cooperación institucional reforzada, de relaciones intergubernamentales muy intensas, también son clave para que los fondos europeos lleguen a la economía real y se desarrolle en su totalidad. En este caso, son directamente las comunidades autónomas las que tienen que ejecutar miles de millones de euros transferidos a sus presupuestos y también las entidades locales o la Federación Española de Municipios y Provincias es destinataria directa de fondos europeos. La cantidad de presupuesto a ejecutar, la complejidad para cumplir los requisitos planteados por la Comisión Europea y el calado de las reformas que conllevan hacen que la ejecución de los fondos europeos sea el reto más grande para la Administración pública desde el punto de vista de la gestión de las últimas décadas a todos los niveles, estatal, autonómico y local. Recientemente hemos visto que también es fundamental la cooperación institucional reforzada para el desarrollo que tienen que ver con la crisis energética y de ahorro de energía en aras del cumplimiento de los compromisos de España con los socios europeos. Todo este entramado de gobierno multinivel se ha desarrollado y consolidado exponencialmente en los últimos años y será clave para el futuro. Y, lógicamente, esto ha requerido también una toma de decisiones conjuntas. Así, la participación de todas las administraciones en los órganos colegiados como las conferencias sectoriales o la conferencia de presidentes, incluso de la FEN, lo que no es preceptivo, se ha reforzado de manera extraordinaria, de forma que resulta complejo imaginar que no siga siendo clave. A modo de conclusión de este bloque, el fortalecimiento de las estructuras del Estado, la interrelación y cooperación reforzada entre todos los niveles de la Administración, así como el protagonismo internacional de las estructuras supranacionales, hacen del sector público y su preponderancia un aspecto a tener muy en cuenta de cara al futuro para todos. Es muy importante para la ciudadanía y todos los gobiernos del mundo, pero también para el sector privado y los grandes actores empresariales que necesitan más que nunca entender, dialogar y cooperar con la administración pública como nunca. El sistema de partidos. Sobre el sistema de partidos, la primera consideración que cabe hacer es que los partidos políticos tradicionales, como eje central del sistema democrático y de participación en las tomas de decisiones, vuelven a estar en el centro de la escena, o vuelven a estar en el centro de la escena, a mi juicio. Desde 2014, a esta parte, pareciera que se había instalado un discurso dominante contra los partidos políticos frente a una suerte de movimientos ciudadanos alejados de las estructuras tradicionales de las organizaciones políticas que venían a acabar con lo que definieron como vieja política y parecía que iban a cambiar el mundo. Ni cambiaron el mundo ni cambiaron la política. La necesidad es que en tiempos de incertidumbre y de cambios profundos
con retos y amenazas mundiales, los partidos políticos con estructura e implantación territorial son cruciales para vertebrar la participación de la ciudadanía en las instituciones. Ni siquiera denostar a los partidos políticos tradicionales ha servido para ganar elecciones o llegar al poder y a dirigir instituciones. Es más, las nuevas opciones políticas solo han llegado a los distintos gobiernos bajo el liderazgo de los partidos tradicionales. Esto quiere decir que solo los partidos políticos de estructura organizativa fuerte, con capacidad de movilizar base electoral suficiente, pueden perdurar en el sistema de partidos como actores relevantes, y actores relevantes quiere decir tener la capacidad de influir en las decisiones del poder ejecutivo y legislativo o dirigido. También, por supuesto, es clave tener capacidad de perdurar en el tiempo. Parece que estamos ante una etapa en los próximos años en la que es probable que a nivel estatal, con una influencia clara del sistema electoral, volvamos a un escenario de partidos principales un poco más grandes en cada espectro ideológico y otros actores más pequeños, como ha sucedido prácticamente siempre. Y eso sí, los partidos puros y duros serán los que perduren. Esto no quiere decir que vayamos a un escenario de menor fragmentación en las Cortes Generales. Es la segunda consideración a futuro. El sistema electoral español, tal y como está configurado especialmente en el Congreso de los Diputados, favorece la fragmentación parlamentaria y que España tenga uno de los parlamentos más fragmentados de Europa. Si bien es cierto que por el análisis que podemos hacer de una de las últimas elecciones autonómicas que se ha producido este año en España y la tendencia de 2019, cuando por primera vez obtiene representación parlamentaria en términos considerables en su provincia, una fuerza claramente vinculada a la que supone el reto demográfico. Está por ver si las Cortes Generales suman a nuevos partidos políticos con claras reivindicaciones circunscritas al territorio y al fenómeno de la despoblación. Tenemos aquí la responsable del Gobierno en esta materia, la apreciada amiga Juana. Teruel existe, fue el primero y queda por ver si se consolida en la provincia y si se unen otros como Soria ya u otras posibilidades. Es decir, el escenario parlamentario va a seguir siendo de alta fragmentación, que requiere necesariamente el diálogo y la capacidad de negociación entre distintas fuerzas políticas para articular mayorías parlamentarias de cara a aprobar las principales disposiciones legislativas. Y, en tercer lugar, el sistema de partidos va a seguir estando claramente polarizado y enfrentando en dos bloques muy claros, el de derechas y el de izquierda. Habrá asuntos más transversales que trascienden a esa división, como pueden ser las particularidades territoriales o lo relativo a la despoblación, pero principalmente la tensión entre las fuerzas políticas va a seguir siendo de dos bloques entre la izquierda y la derecha. La escena internacional. Y este paradigma de bloques sirve para engarzar con los cambios que se están produciendo en la escena internacional. Y es que el primer aspecto a tener en cuenta es que vuelve a pujar con fuerza la tentación de convertir la esfera internacional en un escenario de confrontación entre potencias, entre bloques. Además, es un escenario de confrontación entre grupos de potencias. Y a este respecto, la Unión Europea, sus vecinos y aliados y los Estados de América del Norte son uno de esos grupos de potencias que previsiblemente se enfrentan al bloque del resto de potencias de Eurasia. A día de hoy, los países antes llamados emergentes ya son actores de pleno derecho en la escena internacional y son potencias que ya han emergido más que de sobra, por ejemplo, China. Y, por otro lado, la globalización ha incrementado de forma exponencial la interrelación entre casi todas las economías del mundo. Esto nos lleva a un cambio de paradigma de la previa buena vecindad internacional en la que Europa podía tener deslocalizada la producción de su industria en la otra punta del mundo a un marco de competición por los recursos y la competitividad entre lo que antes eran relaciones de buena amistad. A mi modo de ver,
podemos estar enfrentándonos a un escenario internacional convulso y complejo en el que demos algunos pasos atrás en la interrelación de todos los aspectos de la vida de los diferentes Estados. Si se me permite, podemos dar algunos pasos atrás en la globalización, en lo que podría ser una suerte de desglobalización. Y esta es la segunda idea sobre los cambios que traen nuevos retos en la esfera internacional. Tras décadas de elogio a la maravilla de la globalización por el crecimiento económico que ha generado expandir el capitalismo a lo largo y ancho del planeta, ahora nos hemos dado cuenta de que necesitamos ser más autónomos y menos dependientes. Lo puso de manifiesto la pandemia en casi todos los aspectos para enfrentarnos a la COVID-19, como con la falta de material o dispositivos sanitarios por la incapacidad de fabricarlos en suelo europeo, y lo eleva a la máxima potencia la crisis energética producida por la dependencia de Europa del gas ruso. Es decir, a la vez que vamos a ir reforzando las estructuras y la capacidad del Estado para tomar decisiones e intervenir como actor de relevancia, vamos a asistir a un periodo de recentralización de las capacidades estratégicas para reducir nuestra dependencia en sectores claves. En tercer lugar, por lo que nos toca a España, como miembro cada vez más influyente en la Unión Europea, nos encaminamos a una década larga de defensa de nuestro modelo de vida, de defensa de la democracia y del estado del bienestar europeo, de lo que se define como el pilar social de Europa, que no es ni más ni menos que nuestro Estado social y democrático de derecho. Cuando ya parecía que esto se daba por descontado, vamos a tener que volver a defender dentro y fuera de nuestras fronteras lo que creemos que es lo mejor de nuestro modelo de vida, un sistema que proteja a los ciudadanos con derechos sociales a la vez que se convierte en un generador de riqueza y de distribución de riqueza. Y finalmente, pero no menos importante para España, en el contexto internacional es fundamental, es crucial a mi juicio, para España reforzar todos sus vínculos y relaciones con América Latina y con cada uno de sus estados. Son actores claves en la esfera internacional por muchos motivos y España tiene que hacer valer su posición privilegiada por lazos históricos de siglos que mantiene con América Latina. No preocuparos que es la alergia, no precisamente a Huelva. Precisamente por el futuro del contexto internacional que se avecina, España tiene en la región amigos y aliados a los que debe cuidar y prestar mucha atención, porque además España es el punto de encuentro del resto de Occidente con Latinoamérica. ¿Cuáles son, a mi juicio, los principales retos a afrontar por los gobiernos? Y esta es ya la parte final. Con estos cambios profundos que se están produciendo y que se van a consolidar en el futuro inmediato, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos a los que se están y se van a enfrentar los gobiernos? Hay muchos, pero voy a destacar tres principalmente que son conocidos de sobra por otra parte y no voy a inventar absolutamente nada. En primer lugar, la transformación digital, como desafío que está suponiendo cambios en profundidad. La transformación digital que supone retos que no son de años ni de décadas, que van a ser casi permanentes. Y además de consolidar todo un sector productivo que debe ser vanguardia, que afecta a todos los ámbitos de la vida, hay dos temas clave. ¿Cuáles son los derechos digitales de ciudadanía en este mundo digital? Y cómo preparamos a las sociedades para no dejar a nadie abandonado a su suerte según se produzcan estos cambios. Especialmente pienso en el empleo, en cómo permanentemente se van a producir cambios digitales en el empleo que no pueden suponer que haya quienes se queden sin trabajo o no tengan competencias digitales para desempeños digitales. Pero también hablo de los derechos y la protección de la ciudadanía en el mundo digital en sentido amplio,
en cuanto a la privacidad de los datos, en cuanto a la exposición a Internet, en cuanto a la economía digital o el dinero online. En segundo lugar, la transición ecológica. Sabemos que el desafío climático ha sido una de las principales preocupaciones mundiales en las últimas décadas y ahora el reto es afrontar los cambios que se están produciendo a todos los niveles sin que esto nos despiste de la tarea ingente que supone la transición ecológica. Es evidente que quedan muchos cambios pendientes que realizar que tienen que ver con reducir el consumo de energías fósiles frente a las energías renovables, transformar todas las industrias para que sean menos contaminantes o en articular una economía circular de forma que transitemos a un modelo que reduzca el consumo de materias primas y apueste por la reutilización y la reparación. Son muchos cambios que requieren de un enfoque integral radicalmente diferente al que surgió tras la Revolución Industrial. Y las consecuencias de no hacer nada pueden ser tan graves o incluso más graves que las de las crisis que estamos atravesando. Son consecuencias en el clima, en la demografía, en las migraciones, en las economías, en la propia vida, en el planeta, literalmente. Y, en tercer lugar, el compromiso público-privado. Para mejorar la competitividad de nuestro sector productivo es un reto lo que yo llamo el compromiso público-privado, y me explico. Una de las oportunidades que han planteado los proyectos de fondos europeos y también los conocidos proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, los famosos PERTE, es una implicación del sector privado en la ejecución de los presupuestos. Pero no solamente para que el sector privado reciba fondos públicos en aras de cumplir los objetivos planteados en las distintas áreas, sino también para que el sector privado movilice fondos privados que complementan la acción de las administraciones públicas en un verdadero esfuerzo transformador. Por eso creo que estamos en un momento en el que hasta ahora la llamada colaboración público-privada se queda pequeña. Hace falta un compromiso de ambas partes de cooperación y trabajar de manera conjunta de forma decidida, con la dificultad que conlleva alinear intereses, encontrar los objetivos compartidos y negociar a dónde queremos ir. Por lo que la mejora de la competitividad de nuestras empresas, para que eso no suponga consecuencias negativas en los salarios, en los derechos laborales o en la calidad de los resultados, requiere de un verdadero compromiso del sector público con el privado y viceversa. Especialmente pienso en el empleo, en cómo permanentemente se van a producir los cambios digitales en el empleo que no pueden suponer que haya quienes se queden sin trabajo o no tengan competencias digitales para empeños digitales. En definitiva, estamos ante muchos cambios. Nuestros desafíos son demasiados, nuestros retos son muy importantes y lo que deseo es que reflexiones y puntos de encuentro como estos nos sirvan para hacer frente a esos desafíos y también ser más optimistas ante esos desafíos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su excelente conferencia, don José Blanco López. Bueno, pues oficialmente queda inaugurado el seminario Claves para gobernar el desarrollo sostenible.